que caían o optaban por el régimen mixto, el Banco de Previsión Social hacía un aporte a la administradora de fondos previsionales que, con la promesa de cuando se retiren, sea una jubilación mixta, que es lo que algunos trabajadores hoy están cuestionando en cuanto a que van a percibir menores dineros o menores ingresos al momento del retiro que si hubieran continuado trabajando, aportando directamente o íntegramente al BPS. Es un poco el contexto muy grande, muy a grosso modo, Ramón. ¿Cuántos son los trabajadores que se movieron, que se desafiliaron de la SAFAP en este año, que se habilitó efectivamente a que eso sucediera? Bueno, en primer lugar, digo, agradecerte la posibilidad de poder explicar y poder informar sobre el sistema de seguridad social que existe en Uruguay, porque creemos que la principal dificultad que tenemos, el principal problema que tenemos en la seguridad social es la falta de información que hay sobre el sistema mixto. Te diría que... A la gente le importa el tema cuando se está por retirar, no ahora. Por ejemplo, una persona de 30, 40 años no le importa. Lo que ocurrió ayer y de alguna forma las declaraciones que hacen los compañeros en el informe que acabas de presentar es un poco el reflejo de eso. En el año 96, cuando se aprobó la ley, el movimiento sindical intentó hacer un plebiscito. Empezó a juntar firmas y resulta que en ese momento la Corte Electoral estableció de que no se había llegado al número necesario de firma y por lo tanto el plebiscito no se hizo. Porque en aquel momento queríamos que la ciudadanía resolviera qué sistema de seguridad social querían los uruguayos. No se pudo hacer el plebiscito, por lo tanto la ley 16.713, que fue la que creó la SAFAP y creó el sistema mixto, se empezó a implementar. A partir de ahí, en ese momento, ya decíamos que iba a haber un perjuicio para los trabajadores porque se lastimaba la solidaridad, porque el ahorro individual lo que hacía era que le iba a dar una prestación de seguridad social a través de la SAFAP al que podía aportar, y en el sistema de seguridad social solidario tenemos una cantidad de otras prestaciones que apuntan a través de la solidaridad a aquellos que no pueden contribuir tengan una prestación de seguridad social. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con los que estuvieron el mayor tiempo de su vida en la informalidad? ¿Qué pasa con aquellos que no pudieron insertarse en el mercado de trabajo y no tienen la cantidad de años para jubilarse en forma, por una jubilación común? Bueno, ahí existe la solidaridad para tratar de que esas personas no queden desamparadas con pensiones no contributivas. Pero en el ahorro individual lo que se generó ahí era algo que ya denunciamos, iba a haber una rebaja en el monto total que cobraban de jubilaciones los trabajadores, pero en ese momento no se nos entendió y ahora que ya una generación entera está a punto de jubilarse... Claro, eso te iba a preguntar. Todavía no hay jubilados por el régimen mixto, pero estamos próximos, ¿no? Sí, existen, pero muy pocos, porque existen algunos, por ejemplo, jubilados por imposibilidad física, porque hubo personas que dentro de este régimen se imposibilitaron para el trabajo, se jubilaron por el BPS y también reciben una renta por la aseguradora, que eso es otro problema que tenemos porque no hay aseguradoras privadas, sino que es el Banco de Seguro del Estado el que paga la jubilación. Pero los primeros retiros se van a dar 2016, 2017. Sí, una jubilación, una generación entera, mejor dicho, porque los que en el 96 tenían menos de 40 años, que eran los que estaban obligados a estar afiliados a una FAP, hoy, en el 2016, empiezan a cumplir 60 años. Claro. Entonces, a partir de los 60 años, la persona ya va a tener 60 años de edad, que es uno de los requerimientos para jubilarse, y seguramente 30 de trabajo. Entonces empieza a jubilarse unas 30.000 personas que van a empezar a ver el resultado y se va a confirmar lo que decíamos en el año 96 cuando no era fácil estar en contra de este sistema. ¿Y por qué esto que decís vos? Y yendo a los números de lo que ha sido este año donde se habilitó la desafiliación, fueron muchísimas personas a consultar el BPS y solamente 8.000, por ahí el número a grosso modo, solamente 8.000 fueron las que efectivamente se desafiliaron. ¿Por qué la gente optó por no desafiliarse? En realidad la gente no optó por no desafiliarse, la gente no tiene la información suficiente, porque si hacemos ahora una encuesta, una pregunta telefónica a todos los televidentes y le preguntamos si saben si están comprendidos o no de la ley, seguramente te van a decir que no saben y van a averiguar si están comprendidos. Entonces, no es que la gente haya optado por no salir, sino que no hay la información suficiente. ¿Y por qué te parece que es eso? Porque el año pasado se estuvo insistiendo mucho en el tema. Sí, se estuvo insistiendo, pero la ley es muy compleja, porque la ley que habilitó la posibilidad de salir o de revocar la opción del artículo 8 es una ley que comprende solamente a aquellos que están entre 40 y 50 años. Claro. Entonces hay mucha gente que de repente tenía interés en desafiliarse, que no tiene 40 años y no estaba habilitado. Entonces, además la ley dice que uno puede recibir asesoramiento previo a la desafiliación
pero cuando recibe el asesoramiento, de repente quiere esperar un poco más. No es necesario que ahí resuelva, en ese momento resuelva claro, la desafiliación. Las administradoras de fondo lo que dicen es que cuando la gente va a consultar se da cuenta que el régimen mixto es lo que les sirve y por eso no optan por esa opción. Una simulación es una fotografía del momento que dice que si ocurre esto con esa información que hay en ese momento, usted va a tener este resultado. Pero yo te digo, por ejemplo, el año pasado se presentó un informe en las jornadas de economía en el Banco Central, sí, y para ese año se dijo que el 25% de los que se jubilaran ese año iban a percibir por la FAP 350 pesos y que el 50%, o sea, uno de cada dos jubilados en ese momento iba a recibir 1.600, para decirlo exactamente, 1.173 pesos. O sea, ese es el resultado, porque de alguna forma podemos hacer proyecciones para dentro de 10 años, dentro de 15 años, pero hoy tenemos ya gente que está percibiendo jubilaciones muy bajas. El estudio que estamos haciendo es que el BPS paga la 2/3 parte de lo que cobra esa persona, sí, y 1/3 lo pagan las AFAP. Tenemos el caso de una doméstica en Dolores que cobra 1 peso por la FAP porque no hubo capitalización en su cuenta individual y por lo tanto el resultado que le dio era que tenía que cobrar 1 peso. Y por el sistema solidario, como la jubilación mínima, a pesar de que esa persona tuvo dificultades para aportar, la jubilación mínima es de 6.700 pesos. Entonces, ahí funciona la solidaridad y del otro lado de la cuenta es lo que da. ¿Por qué, en el tape que veíamos, por qué decían que los trabajadores probablemente cobraran un 30% menos por el régimen de AFAP? Y además, ¿por qué se insiste con que la franja etaria más perjudicada es aquellos que están entre 51 y 59 años? Bueno, ahí a mí me parece que no es solamente solamente la franja perjudicada. En la campaña electoral, uno de los candidatos de la oposición hoy dijo que, declaró de que un 30% de los afiliados a la AFAP iba a estar perjudicado. Si hay 1.200.000, que 400.000 personas estén perjudicadas, creo que solo eso alcanzaría para discutir qué hacemos con la seguridad social del país. Pero otra cosa... es una discusión postergada el tema, sí, de la seguridad social, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Digo, acá hay responsabilidad. Muy postergada. Acá hay responsabilidad. Se está comprometiendo para el segundo semestre el llamado al diálogo social por parte del gobierno. Sí, nosotros pensamos de que este año se va a hacer toda la arquitectura del diálogo, de cómo va a funcionar y de qué forma van a participar los distintos actores, y realmente se instalaría el año que viene, pero ojalá que se instale lo antes posible. Te quería decir, por ejemplo, que el perjuicio no solamente pasa por el tema del ahorro individual, sino que la ley 16.713 además modificó otras cosas que son parámetros de la seguridad social. Por ejemplo, aumentó la cantidad de años de trabajo para jubilarse, hizo más rígida la posibilidad de que una persona con discapacidad se pueda jubilar o tener una pensión, estableció una tasa de reemplazo distinta. O sea, ¿qué es la tasa de reemplazo? Es lo que la Seguridad Social me devuelve cuando yo voy a cobrar mi jubilación. O sea, hay varios aspectos también, además de la AFAP, que modificó la 16.713 y perjudicó a los trabajadores, ¿no? Hoy, quien gana más de 39.000 pesos líquidos, casi 40.000 pesos líquidos, está por la ley obligado a aportar al régimen mixto, es decir, BPS y AFAPs. Quienes ganan menos de ese dinero no están obligados a estar o a incorporarse a una AFAP. ¿Quiénes pueden ir a hacer la consulta al Banco de Previsión Social quiénes, entre qué edades están comprendidos? Y la ley comprende a aquellas personas que pueden ir a hacer la consulta al Banco de Previsión Social, a ese simulador, para saber hoy cuánto van a cobrar en el momento que se retiren. Bueno, las personas que están entre 40 y 50 años, que se afiliaron voluntariamente, o aquellas personas que no estando obligadas a afiliarse, se afiliaron voluntariamente. Esas personas, por lo general, incluso tenemos gente que no estaba obligada, que vinieron las promotoras y las AFAP y le dijeron que, aunque no estuviera obligado, igual voluntariamente se podían afiliar. Esa gente que no estaba obligada, porque tenía más de 40 años, puede desafiliarse. La gente que no está obligada y lo hizo voluntariamente, lo que hace es deshacer la opción que hizo en ese momento. Y los mayores de 50 años, a partir de la aprobación de la ley, a partir de la aplicación que fue en marzo del año pasado, tienen 2 años para poder, los mayores de 50, presentarse, asesorarse y luego desafiliarse. Te quería decir también que hay muchas cosas que no se sabe del sistema. Por ejemplo, muchos trabajadores no saben que cada vez que hago mi aporte, el 20% aproximadamente de promedio ya se queda la AFAP como una comisión por administrar mi dinero. Esa es la ganancia que tiene la AFAP
independientemente de la inversión, si la inversión está bien, digamos, si la inversión dio rentabilidad o no, ya las AFAP se quedaron con su ganancia. Esa rentabilidad, digamos, es la que, sumado al capital, se va a tener en cuenta para calcular la jubilación. Pero se le va a aplicar un interés técnico que ya se rebajó hace un tiempo porque los números no daban, y ahí se le rebajó la jubilación a los nuevos jubilados. Hay una tasa de reemplazo que establece un 20% de seguridad para las aseguradoras. O sea que si mi expectativa de vida es de 15 años, me van a aumentar 3 años más para tener digamos, esos 3 años, ese 20% de seguridad. Esa es lógica de los seguros, sí, no inclusive pero de además AFAP. con una tabla de mortalidad que es la del INE extendida hasta 110 años. Porque ellos dicen que una persona que se afilia a una AFAP tiene más posibilidades de vivir más tiempo. Entonces, digo, me parece que esas son cosas que no existen. Y con la aplicación de la tabla de mortalidad hay una injusticia que tiene un corte de género. Las mujeres y los hombres van a cobrar distinto, aunque el aporte haya sido el mismo, aunque la cantidad de años haya sido el mismo. Ese resultado va a ser que la mujer, como tiene más expectativa de vida, su capital se va a dividir entre más meses y por lo tanto va a recibir menos jubilación. ¿Dónde puede la gente consultar el simulador? ¿Directamente en el BPS? ¿Va y lo consulta allí? Sí, puede dirigirse al BPS, puede comunicarse a través de las líneas telefónicas. ¿Telefónicamente se aporta esa información? Sí, por lo menos para estar informado, y en la página web, ingresando mi número de cédula y unos datos que pide es muy sencillo, me dice si estoy comprendido o no, y hasta puedo agendarme por la página web para qué día me sirve, en qué localidad, en qué sucursal. ¿Qué teléfonos son los del BPS? Bueno, ¿recuerda? Te voy a dar el de la representación de los trabajadores, bueno, que el 2401-0355, y bueno, y en ese teléfono podemos se pueden evacuar todas las informar dudas. también, informar, asesorar, orientar, porque la representación de los trabajadores tiene esa función, ¿no? Está perfecto. No quiero dejar pasar la oportunidad que está sentado acá en la mesa de arriba gente para hacer una consulta que obviamente escapa un poco al tema régimen de la AFAP, pero que fue un secreto a voces en la campaña electoral. Ningún candidato se animó a hablar sobre el régimen de aportes al BPS y el tema del financiamiento del BPS y la posibilidad de extender los años de aporte. Ningún candidato se animó a hacerlo, pero uno hablaba con los asesores o con los propios protagonistas, y bajo guarda había un run allí en cuanto a que más tarde o más temprano se va a tener que extender el régimen de los años de aporte al BPS. ¿Cómo está ese tema? Bueno, nosotros no vamos a rehuir la pregunta. Tanto usted como yo habrá escuchado esto. Sí, por supuesto. Aunque los candidatos no lo enfocaron directamente. Pero en los programas de gobierno están explícitamente dicho de que hay necesidad de discutir el tema. Ajá. Nosotros en este momento... Tiene 2 minutitos. Sí, por supuesto, rápidamente. El tema del envejecimiento, el tema de la demografía es un problema para Uruguay porque nosotros tenemos una situación muy parecida a los países desarrollados. Tenemos una población envejecida y la cantidad de nacimiento prácticamente es la misma cantidad que la cantidad de fallecimiento que hay en el mismo periodo, si tomamos un periodo X, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos y en algún momento lo vamos a tener que abordar. Ahora, no lo queremos discutir en forma aislada. Deberíamos discutir también cómo se financia la seguridad social. Si está bien, por ejemplo, que el sector empresarial aporte un 7,5% y los trabajadores aportemos un 15%, porque en la mayoría de los países del mundo los empresarios aportan más que los trabajadores. Deberíamos discutir a ver cómo hacemos y establecer medidas y programas que incluyan al 22% de uruguayos que están en la informalidad, porque si esos uruguayos aportaran a la seguridad social, habría una fuente de financiamiento distinta. Entonces no queremos discutir esto en forma aislada. Estamos dispuestos a discutir el tema de la postergación de la edad siempre y cuando antes se puedan resolver otros temas. Claro. Entonces digo... Entiendo lo que dice. Hoy creemos que hay asuntos en la agenda para la seguridad social que todavía no están resueltos. Y bueno, y deberíamos, por ejemplo, caminar. Está bien que yo estoy de acuerdo con todas las acciones que apunten a criticar el sistema que hoy tenemos, pero lo que realmente necesitamos es una reforma estructural de la seguridad social y entender la seguridad social como un derecho humano fundamental. Si es un derecho humano fundamental no puede haber lucro y tiene que ser un sistema solidario, universal. Y bueno, y el Estado con una responsabilidad muy importante para garantizarlo. Le pido un sí y un no simplemente. Sí. Hoy, pensando en el Uruguay 2020, con los actuales números que tenemos,
¿Hay que aumentar la edad de No es necesario, no es necesario porque logramos una formalización. Nunca habíamos pasado la barrera del 1.000.000 de trabajadores registrados en el BPS y hoy tenemos 1,5 millones. Entonces eso hizo que la relación entre activos y pasivos cambiara favorablemente. Un ciclo económico adverso podría complicar. Eso también puede complicar al sistema de ahorro individual también, ¿no? O sea, no ataca cualquier sistema. Bien. Y los estudios actuariales del Banco de Previsión Social, porque tenemos una asesoría técnica actuarial, dicen que hasta el 2030, el 2040, aunque no hiciéramos ninguna acción, que hay que hacerla, hasta el 2030, 2040 no tendríamos problema de viabilidad del sistema. Bien. Pero hay que tomar decisiones lo antes posible y no esperar a que ocurra eso. Claro, ¿no? está claro. Ramón, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Obviamente ha sido bastante ilustrativo. Por supuesto que vamos a procurar también la posición y la palabra de las AFAP sobre este tema de la discusión respecto a las ventajas o desventajas del régimen. Así que vamos a estar atentos y vamos a continuar con el tema. Gracias.